Bien, Alejandro, gracias por por permitirnos estos minutos para conversar con los seguidores del Filtro. Tú eres constitucionalista y de hecho tienes muchísima y amplia experiencia para poder ayudar a nuestro público, que de hecho ayer con esta decisión ha estado pidiéndonos que por favor expliquemos de qué se trata esto, cuáles son las implicancias y qué se viene para luego, ¿no? Así que te pido que por favor ahora nos digas exactamente qué es lo que ha ocurrido con esta demanda competencial. La han declarado improcedente, pero ¿qué significa esto? Así es. Un poco para comentarles que en el derecho hay un término que se denomina así, sustracción de la materia. Ujú. Imaginemos que alguno de nuestros oyentes tiene un arrendatario, un inquilino, y no le paga la renta por muchos meses. Y el inquilino desea presentar una demanda al Poder Judicial para sacar al inquilino, para desalojarlo. Presenta la demanda y con el transcurrir de los meses, antes que dicte sentencia el juez, el inquilino voluntariamente desaloja, abandona el departamento. Ujú. En ese caso, el juez no puede dictar el desalojo de un inquilino que ya lo hizo voluntariamente. Ujú. Entonces el juez lo que hace es decir, hubo sustracción de la materia. Esa figura, esa metáfora, usémosla a esta sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional. La demanda la presenta el Poder Ejecutivo a través de su procurador, que es el abogado del Poder Ejecutivo, diciendo que la moción para vacar al presidente Vizcarra por el denominado caso Richard Cisneros, el caso Swing, afecta las competencias del Poder Ejecutivo, no los puede dejar trabajar en paz. Ujú. Y además, el reglamento del Congreso en ese proceso de vacancia es un obstáculo para que ellos trabajen tranquilos. Ujú. Entonces, esa fue la razón de la demanda por un conflicto de competencia. Ujú. Respondió el Poder Ejecutivo, respondió el Poder Legislativo y dice, un momentito, acá hay sustracción de la materia, porque la moción de vacancia del caso Richard Swing se archivó, no logró vacar al presidente Vizcarra, Ujú. así que como se presentó exclusivamente por eso, no hay nada que hacer. Ujú. Claro. Eso es básicamente lo que hay. Ujú. Eso es lo que en suma han explicado, por ejemplo, el señor Blume, que es uno de los que votó a favor, el magistrado Blume, lo que la presidenta del TC ha criticado es que no se haya tomado esta oportunidad para aplicar los parámetros, es decir, para decir qué cosa es incapacidad moral permanente. Es cierto, María. De los 7 miembros del Tribunal Constitucional, 4 magistrados han dicho improcedente la demanda, no tengo nada que decir. Ujú. Y hay 3 magistrados, como la magistrada que usted menciona, que han dicho que han perdido en la votación Ujú. y que consideran que el Congreso del Tribunal Constitucional debió pronunciarse. Porque de acá a futuro, ¿cómo vamos a interpretar qué es incapacidad moral permanente de un presidente? Ujú. Y ese es el gran tema, ¿no? Mira, primero hay que tener en claro que la incapacidad moral no solo está en la constitución de Perú, está en las constituciones de diferentes países. Mira, y yo le recuerdo algo, y para ser muy prolijo y sin errores, te voy a precisar la parte de la página 21 de la sentencia. Ujú. Dice lo siguiente: la incapacidad moral está recogida en constituciones de países tanto parlamentaristas como presidencialistas. Un ejemplo de los primeros es Italia, donde su amenaza llevó a la dimisión de Francesco Cossiga en sus últimos meses de mandato en 1992. Ujú. En los Estados Unidos de América, un ejemplo de esto es que el uso ha sido más frecuente de esta causal de vacancia. En los últimos 50 años han habido allí 3 procesos de vacancia por incapacidad moral. En 1975 contra Richard Nixon, en 1998 contra Bill Clinton y en el 2009 contra Donald Trump. Nixon renunció, al igual que Cossiga. No esperaron ser vacados, renunciaron por el escándalo de Watergate que tú conoces muy bien. Y sin embargo, igual en el Perú se presentó la moción de vacancia contra el señor Kuczynski, él no esperó este proceso en la segunda moción y simplemente renunció. Ujú. Entonces, sin embargo, en el caso Clinton y en el caso Donald Trump, el que evitó la vacancia fue el Senado, pero se hizo el proceso de impeachment correspondiente. Ujú. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la incapacidad moral? Es una válvula de escape que establecen las constituciones de diferentes países.
¿Para qué? Porque cuando el presidente, el gobernante, tiene una incompatibilidad muy fuerte para poder gobernar, porque va contra la ética y la moral pública, eh, es una válvula de escape para evitar la caída del régimen. Ejemplo, imaginemos a un presidente que comete un delito de pedofilia, Ujú. que el presidente va a decir, como la Constitución me dice que no debo ser juzgado por 5 años por ese delito, permanecer en el cargo sería algo insostenible. Claro. Y si vamos a esperar a que tenga sentencia penal firme, van a pasar muchos años. Entonces, es en esos casos que está esta causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Ujú. Que en el caso Vizcarra haya sido inoportuna, haya sido impertinente, porque estamos en una pandemia, eso es otra cosa. Claro. Pero que es constitucional y fue legal, es así, y la sentencia del Tribunal Constitucional no ha dicho lo contrario. Ujú. Bueno, no, en realidad lo que decía la magistrada Ledesma era que en medio de este debate, de esta duda de si fue legal o no fue legal, de si la incapacidad moral permanente tiene que ver con incapacidad de índole mental, era oportuno que en esta ocasión se dejara claro para que no hubiera más adelante una situación que nos llevara a una crisis política precisamente porque no estaba clara la legalidad o no del mecanismo. Así es. Ahora, también hay que hacer, miren, un poco para precisar qué entendemos por incapacidad moral permanente, ya está en la sentencia. Dice, Uh -huh. la causal de vacancia presencial por incapacidad moral permanente, la finalidad es impedir que el presidente de la República de turno, el que fuere, continúe el ejercicio del cargo debido a circunstancias valoradas como especialmente graves, Uh -huh. según la tipología del artículo 113 de la Constitución. La incapacidad moral como causal debe interpretarse en el sentido de un quebrantamiento del parámetro de conducta admitido en una época y además son fuentes de potenciales o concretos conflictos políticos que pueden hacer inevitable el normal desenvolvimiento de la comunidad política. A la razón de esto, ¿cómo interpretar la incapacidad moral como una causal de vacancia de la presidencia de la República? Es aquella que identifica como la falta de aptitud legal Uh -huh. para continuar ejerciendo el cargo por haberse acreditado objetivamente, no subjetiva, sino objetivamente, una conducta pública o social gravemente venal, Uh -huh. corrupta, licenciosa u ofensiva de la convicción ética de la ciudadanía, que deja constancia de una atrofia de las nociones de corrección e integridad de ánimo. Un presidente de la República que golpea ferozmente a su esposa puede seguir en el cargo, no es causal de vacancia exacta. No dice la Constitución el que golpea a su esposa por violencia, el que comete pedofilia, el que comete delito de violación, no lo dice, pero es una válvula de escape abierta, Uh -huh. incapacidad moral permanente. Debe ser interpretada por los parlamentos de manera muy prolija, muy Claro. reflexiva, muy seria, Eso es pero lo está así que en la Constitución. Eso es lo que precisamente se ha criticado y por eso es que se le pedía al TC que este, como el órgano más importante de interpretación de la Constitución, hiciera esa interpretación que aparentemente había sido hecha de manera poco reflexiva, ¿no? Poco analítica o pobremente analítica de parte del Congreso de la República, que, por algunos congresistas, mejor dicho, que aparentemente tenían algunos intereses particulares o una agenda propia tras la vacancia del señor Vizcarra. Entonces, esto era un poco lo que se le pedía al TC, ¿no? Pero bueno, las decisiones en mayoría se respetan y en ese sentido le quiero preguntar a usted también como constitucionalista, digamos, uno puede estar a favor o en contra de las opiniones, por ejemplo, de la señora Marianela Ledesma como presidenta del TC, pero ella como presidenta, jefa de esta institución, es correcto que dé sus impresiones, sus críticas respecto a una decisión colegial, digamos, mayoritaria, ¿no? Que ha sido tomada dentro de la democracia de este órgano. Tu pregunta es muy interesante. Mira, todo magistrado tiene derecho a opinar libremente según cómo votó, Uh -huh. pero ella no es un magistrado más de los 7.
ella es la presidenta de todo el tribunal. Ujú. Y como con tal cargo e investidura, debió moderarse un poco a la hora de criticar a aquellos magistrados que no votaron como ella pensaba. Y eso no está bien. Yo recuerdo años atrás cuando el presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, en el caso del si deben revisarse o no las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, él perdió en la votación. Pero a pesar de ello, cuando el Congreso lo citó, él fue y defendió el fallo del tribunal como institución, tal como tú señalas. Claro. Pese a que él votó en contra, pero defendió el fallo del tribunal como institución. Igualmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, años atrás, cuando él votó y su posición perdió en un colegiado, pero a pesar de ello él defendió el fallo para que se cumpliese porque es el presidente, era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ujú. Esa misma línea que el presidente de una entidad, de un tribunal el que fuere, debe respetar los fallos y también públicamente defenderlos, porque él es el presidente de la institución. Creo que no hizo bien y la presidenta lo reconoció, ¿eh? Porque el primer día salió ella de una manera muy crítica, muy dura, pero el año siguiente, al día siguiente, ella reconoció que se excedió un poco, ¿no? Sí, sí, como le digo, y esto para las personas que están también conectadas a la transmisión, uno puede estar a favor o en contra de la decisión. Personalmente, yo creo que deberían haber fallado de manera diferente, pero finalmente la presidenta de una institución debe ser muy cautelosa y muy ponderada para hacer sus críticas, y por eso quería saber su opinión como constitucionalista al respecto, ¿no? ¿Qué puede pasar a raíz de este fallo? Porque esto también ha generado una serie de opiniones alrededor de la ciudadanía que ya se venía manifestando y protestando digamos, primero por la vacancia, luego por la toma del poder del señor Merino, y ahora este fallo como que tampoco no ha caído muy bien. Pero ¿cómo debemos entenderlo como ciudadanía para que esto se aterrice como tal, ¿no? Ayer en la tarde conversaba con una radio muy importante de México, en una mesa de 4 especialistas de diferentes países de América Latina. Analizamos el fenómeno chileno, el fenómeno colombiano, mexicano, boliviano. Que duda cabe que en América Latina hay un despertar de los jóvenes por defender la democracia. Ujú. Y el fenómeno peruano ha despertado la curiosidad en muchos países. Tú sabes que de los 32 millones de peruanos, la población electoral, que son cerca de 23 millones, el bolsón más grande son los jóvenes de 18 a 40 años. Ujú. Y parece que los jóvenes se han dado cuenta que ellos pueden poner a presidentes a través del voto, pero también pueden sacar a un presidente a través de sus marchas. Y, y lo que me gustó el mensaje de los jóvenes era ni Vizcarra ni Merino, fuera todos. Ujú. Y eso había que leerlo de esa manera. Y ahora viene una nueva ola incipiente de querer una nueva constitución, una asamblea constituyente. Ujú. Y allí hay que tener mucho cuidado, porque a veces muchas personas hablan a la ligera de una asamblea constituyente y de una constitución. Y no es un tema para hablar a la ligera, es un tema muy serio. Creo que hoy es el momento menos oportuno para tal cometido. Estamos en una pandemia en el cual podrá venir una segunda ola fortísima como viene pasando en Europa y Estados Unidos. Según el Banco Mundial, en Latinoamérica el segundo país que más ha sido golpeado por la pandemia económicamente es Perú, y generar mayor zozobra e inestabilidad con una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución sería gravísimo. Ujú. Porque esos jóvenes que están en las calles quieren empleo para ellos o para sus padres, para poder pagar las pensiones de las universidades, para poder tener la comida del día a día, para poder tener servicios de salud de calidad. Y a las consecuencias económicas de la pandemia, sumarle una asamblea constituyente sería desastroso para el país. Ujú. Y además, es bueno preguntar a muchos y a otros políticos oportunistas que quieren subirse a esto. En el Congreso ya han presentado un proyecto de ley para José que en las Vegas. elecciones del 11 de abril se añada una pregunta en la cédula que diga, ¿quiere usted una asamblea constituyente o no? ¿Quiere una nueva constitución o no? Cuidado. Esos políticos, Marian, son oportunistas. Porque si usted les hace una segunda pregunta, ¿y qué artículo de la Constitución cambiaría y por qué?
pues solamente balbucean o no saben qué decir. Hay políticos que ni siquiera han leído de manera completa la Constitución y ya vienen a opinar que hay que cambiarla. Entonces, definitivamente la Constitución, como toda obra humana, como toda tarea política, es una tarea inacabada y puede perfeccionarse. La legislación es hija de su tiempo y hay artículos que pueden mejorarse, pero de allí a hacer borrón, cuenta nueva, no me parece oportuno. ¿Qué artículos se pueden cambiar? Pues algunos de ellos. Por ejemplo, eliminar la inmunidad y el antejuicio. Hay que decirle a nuestros oyentes que cualquiera de usted, yo, cualquiera de los oyentes que comete un delito va de frente a la policía, al fiscal y al juez penal. Sin embargo, los altos dignatarios, ellos no son iguales que nosotros, porque si cometen un delito, sea por corrupción o el que fuere, primero tienen inmunidad o antejuicio y tienen que ir al Congreso. Pero el Congreso no está en los tiempos adecuados para ello. Mire, por ejemplo, el señor juez César Inostroza hoy sigue en España fugado y es complicado extraditarlo gracias al antejuicio que demoró el Congreso. La señora Luciana León es una congresista joven que fue elegida por el voto de los jóvenes en 2 periodos parlamentarios y ha cometido delitos ejerciendo el derecho, su deber de representación, pues como dicen los medios de comunicación, iba al Ministerio de Economía, la atendía el ministro y gestionaba presupuestos para la Municipalidad de La Victoria en obras muy grandes, cuyos proveedores estaban previamente año y medio. Y la congresista acabó su mandato y hoy sigue en su casa tranquila y no pasó nada. La denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación ante el Congreso, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, sigue durmiendo el sueño de los justos. Igual el caso del ex congresista Becerril, y así muchos otros. Sí. Gracias a que al antejuicio. Claro. Y eso es inaceptable, eso es inaceptable. Sí. Es cierto que hay muchas, hay específicas partes de la Constitución que podrían ser cambiadas, pero aquí viene precisamente una pregunta que nos hace Jean-Pierre, que está aquí conectado, y que tiene que ver justamente con esta ligereza que usted menciona, con la que se llama a una nueva Constitución. ¿Cuánto tiempo demora hacer una nueva Constitución y ponerla en vigencia? Hay que mirar el ejemplo de nuestro vecino del sur, Chile, que después de las protestas sociales que duraron un año, tuvieron un referéndum en octubre, pero su nueva constitución, entre que se constituye la asamblea y la hacen y tienen un tiempo para poder armarla y de revisarla, no va a estar vigente hasta después del 2022, si no me equivoco. Entonces, no es tan rápido. No es tan rápido y además, luego que se hace la constitución, tiene que pasar otra vez por el pueblo para que a través de un referéndum la apruebe o la desapruebe. Entonces, estamos hablando de un plazo de 24 meses a más. Y en ese tiempo hay zozobra en los inversionistas. ¿Qué nuevas reglas? Porque cambiar una constitución es cambiar los pilares de un Estado de Derecho. Es poner las nuevas reglas de juego. Y a cualquiera genera temor de invertir o no invertir. Entonces, hay que tomarlo con mucho cuidado. Como te decía, la Constitución peruana está como está, hay espacio para mejoras, claro que sí, como toda tarea política es una tarea inacabada, se puede perfeccionar con el tiempo, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que decirles a los jóvenes que la Constitución de los Estados Unidos es una sola, desde que se creó como tal. Tiene varias enmiendas, claro que sí, pero es una sola, ¿no? Una de ellas fue, me acuerdo, como lo dice el profesor italiano Giuseppe de Bergottini, en un libro que se llama Tratado de Derecho Constitucional Comparado. Él contaba que la versión primigenia de la Constitución americana distinguía entre los free person, los other person y los Indians. Y eso estaba mal, porque los blancos tenían mejores derechos que los negros, y eso estaba muy mal. Con el transcurrir de los años se cambió. Pero a pesar de que se cambió, había una hipócrita doctrina: somos iguales, blancos y negros, pero separados. En un colegio de negros no entran blancos, en un colegio de blancos no entran negros, y así. Hasta que pasan los años, Marian, y viene el célebre caso Brown versus Board of Education,
El señor Brown era un padre de familia, un contribuyente americano que paga sus impuestos. Era afroamericano. Y le pasan los años y decide matricular a su hijita en el colegio más cercano, un colegio donde había blancos. Y va a matricularla y no le aceptaron la matrícula porque era un colegio de blancos y su hijita era negra. El señor se puso a llorar, pero no se conformó con la negativa. Hizo lo que deben hacer muchos ciudadanos, ejercer y defender sus derechos. Fue al Poder Judicial americano y esto llegó hasta la Supreme Court de los Estados Unidos y la Supreme Court ordenó en una sentencia que el colegio de blancos matriculase a la niña afroamericana. Y ese fue el punto de partida para terminar con la hipócrita doctrina que somos iguales pero separados. No, somos iguales y basta. Entonces te das cuenta que como poco a poco se va eliminando esta discriminación que hasta la fecha a veces se tiene. De los Estados Unidos yo te regreso a Perú. No, sí, claro. Yo recuerdo que años atrás, cuando salen las tarjetas de crédito en las tiendas por departamento, en las tiendas por retail, y había una ciudadana que vivía en el distrito de La Victoria. Iba a esta tienda, a pedir su tarjeta de crédito. Y tenía todos los requisitos, tenía un empleo fijo, no estaba en central de riesgo, todo. Solamente su DNI dice que vivía en La Victoria. Y por vivir en La Victoria le negaron su tarjeta de crédito. Esta ciudadana reclamó al Indecopi, la primera instancia le negó el derecho, porque dijo que la tienda tiene el derecho de la libertad de contratar. Cuando ella contrata o cuando ella no contrata, es la libertad de la tienda. Impugnó, llegó a la sala y la sala ordenó que se contrate con ella, porque no era un elemento objetivo y razonable en el distrito en que vivas. Y le dieron la razón. La ciudadana, después de 2 años de reclamar, solo ganó y no recibió la tarjeta. Y cuando le preguntan por qué, ella lo hizo por el concepto, porque no se discrimine, no porque quisiera la tarjeta, sino porque no podemos discriminar a las personas por donde viven. Hoy, uno puede ver que las tiendas por departamento dan tarjetas a todos los ciudadanos, siempre y cuando cumplan los requisitos, no tengan deudas, tengan empleo, en fin, sin importar en cuál de los distritos de Lima viviesen. ¿De acuerdo? Porque un ciudadano honorable puede vivir en el distrito más grande o más pequeño sin que eso tenga por qué ver que va a ser un buen o mal pagado. Entonces, te das cuenta que las constituciones establecen los parámetros fundamentales, pero son los jueces que a través de sus sentencias actualizan los nuevos escenarios y cómo defender los derechos de los ciudadanos. ¿Valdría la pena entonces, y creo que en eso estamos de acuerdo, en que se revisen algunos puntos que son, digamos que siempre tienen diferencias entre una u otra parte que generan este tipo de crisis, ¿no? Para que se puedan hacer algunas enmiendas, aquí no les decimos enmiendas a la Constitución, pero para hacer algunos cambios, ¿no? Pero hacer una nueva Constitución en este momento, en esta situación de crisis y en medio de un gobierno de transición, también es algo que el mismo presidente Sagasti ha dicho que o sea, su trabajo en estos 8 meses es reconducir al país durante el periodo de transición y no centrarse en hacer una nueva Constitución, que en todo caso de eso tendría que pronunciarse el próximo presidente, el electo. Absolutamente de acuerdo. Mira, la Constitución se ha ido modificando con el tiempo. La versión primigenia permitía la reelección presidencial inmediata. Se modificó y hoy no se permite la reelección presidencial inmediata. Los militares no podían votar. Se modificó y hoy sí pueden votar los militares como cualquier ciudadano. Entonces, ¿han habido cambios y modificaciones? Claro que sí. Los alcaldes, los gobernadores regionales y los congresistas no pueden ser reelectos de manera inmediata. Es otra reforma constitucional aprobada. Claro que se puede modificar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay un margen para perfeccionar una constitución, pero no el borrón y cuenta nueva, que es muy peligroso. Otro aspecto importante, la Constitución dice que todos los jóvenes tienen derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a la educación? Y el Tribunal Constitucional años atrás interpretó lo siguiente: cuando un joven universitario no paga la pensión del mes, la universidad lo que puede hacer es, tiene que permitir a la universidad que ingrese a clases, que escuche clases, que rinda los exámenes. Claro, no lo matriculará para el ciclo siguiente si es que no está al día en su pensión. Pero lo que no puede hacer la universidad es violar su derecho a la educación, que porque no pagó la pensión del mes, no dejarlo entrar a clases. Eso interpretó el Tribunal Constitucional años atrás como lo que es el contenido del derecho a la educación. Y posteriormente el Congreso recogió ese pensamiento, esa jurisprudencia, y lo puso en una ley.
Y actualmente, por ejemplo, los escolares, los universitarios que no pagan la pensión del mes, aunque no lo sea así, pueden seguir entrando a clases. Yo recuerdo cuando había escolares, niños del nido, de la primaria, que no pagaban la pensión los padres, sea por la razón que fuere, al niñito lo sacaban al patio, le ponían orejitas de burro porque no había pagado la pensión el papá. Algo absolutamente, era un vejamen Sí, inaceptable. una humillación para los niños o las Y personas que más no. aún que en la Constitución se establece la exoneración de impuestos que tienen las universidades y los colegios. Ujú. Por eso es que hoy otro gran debate de un sector de la población es que las universidades paguen impuestos como lo paga la bodega del barrio o cualquier contribuyente, persona natural o jurídica, ¿no? La Finalmente gran también. pregunta es, ¿la exoneración de impuestos que tienen las universidades se refleja en las pensiones o no? Eso. Precisamente porque generalmente, efectivamente, las universidades cobran pensiones y, a ver, a los ciudadanos, a los estudiantes no les rinden cuentas. No se sabe qué hacen exactamente con ese dinero. Cuánto se lleva a la universidad y cuánto se invierte. Se debería reinvertir todo, ¿no? Porque entiendo que lo que gana la universidad dentro de las pensiones se tiene que reinvertir en la infraestructura, en la contratación de mejores docentes, en equipos, en fin. Y se ha sabido con la investigación de la SUNEDU que algunas universidades destinaban su dinero para hacer préstamos, para financiar equipos, para hacer Equipos de compras de otros fútbol, equipos. Ajá, así es. Y así eso es. estaba mal porque no, esa exoneración tributaria es para que beneficie a los estudiantes y no para que vaya destinado a otras cosas. Yo tengo el orgullo de haber sido vicepresidente del Tribunal de Indecopi, en la Sala de Protección al Consumidor, 5 años. Y diferentes casos interpretamos, por ejemplo, un caso el cual las universidades les pueden cobrar por interés moratorio a los chicos que no pagan puntualmente una tasa, sí, pero esta tasa no puede ser superior a la fijada mensualmente por el Banco Central de Reserva. Si la tasa es superior, allí deben ser sancionados. Ese caso de la Unión Universidad luego fue utilizado por los estudiantes de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para ejercer y defender sus derechos. Tú recuerdas que un chico de la Pontificia Universidad Católica del Perú que no pagaba puntualmente la pensión, se acumulaba al fin del periodo y pagaba como equivalente a un crédito o a 2 créditos. Y esa protesta masiva de los chicos generó incluso la renuncia del rector y vicerrector de aquel entonces. Entonces te das cuenta que poco a poco los jóvenes van ejerciendo sus derechos. El mejor defensor de los derechos de los ciudadanos es uno mismo y Por después el supuesto. Estado. Vamos a contestar aquí alguna pregunta, porque ese tema también es algo que creo que a estas alturas ya ha quedado zanjado, pero a muchas personas no le termina de quedar claro. Si el señor Vizcarra tiene a estas alturas alguna posibilidad de presentar algún tipo de recurso para reincorporarse a sus funciones como presidente de la República. Lamentablemente no. Lamentablemente no. El Congreso vacó al señor Vizcarra, el pueblo salió a las calles y el señor Merino renunció y el Congreso, ese mismo Congreso, ha elegido al señor, como presidente de la mesa directiva del Congreso, al señor Francisco Sagasti, que por sucesión constitucional ocupa la presidencia de la República de manera interina, y la vida continúa. Tenemos en abril, el 11 de abril, elecciones, donde los ciudadanos, los que han salido a las calles, todos vamos a elegir al nuevo presidente y vicepresidentes y al nuevo Congreso. Allí deben, creo, canalizar su energía y el poder del voto, elegir a un buen gobernante premiándolo, dándole el voto, y castigar a un mal candidato de la mejor manera, no dándole su voto. Y allí la importancia de los medios como el filtro y los demás medios de comunicación para revisar las hojas de vida, los planes de gobierno, que no sean planes de gobierno que son fuegos artificiales, donde prometen muchas cosas, venden humo, que son inviables, donde haya candidatos que no lleguen con su mochila pesada de juicios penales, etcétera. Una reforma constitucional importante que se ha aprobado es la de que aquel que tiene sentencia penal en primera instancia ya no puede postular. No puede postular. Es un avance. Pero los que tienen denuncias sí pueden postular. Cuidado. Entonces, el pueblo debe analizar bien en ello. Y el 28 de julio del 2021 ya asume el nuevo gobierno. Así que yo creo que este periodo de transición es muy breve, muy corto, y esperemos, y creo que allí debemos estar. El señor Vizcarra
creo que ya está concentrado en solucionar sus denuncias fiscales que tiene, que son varias. Es más, le han dictado en uno de esos casos impedimento de salir del país. Así que creo que ese tema ya es un caso, desde el punto, que él vuelva a la presidencia de la República es un tema cerrado. Ujú. Alejandro, le agradezco estos minutos, muchas gracias, nos ha puesto muchos temas en claro que tienen que ver digamos, temas legales, orden constitucional, que a veces es difícil para para la gente poder entenderlos como tal y comprender realmente el alcance que tienen y cómo nos pueden afectar. Pero le agradezco mucho y esperamos tenerlo pronto en Un alguna otra placer. entrevista. Gracias. Gracias y gracias a ustedes por haber estado con El Filtro. Pueden ver la entrevista nuevamente en nuestro canal de IGTV.